Buenas tardes, estamos en la localidad de Saugil, departamento Pomán. Estamos con un laico de la parroquia, un laico comprometido de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, y queremos preguntarle algunas cosas sobre el laicado, sobre el compromiso cristiano en la iglesia, sobre la vida común. Pero en realidad nos acercamos en primer lugar porque dentro de poco, exactamente el 13 de mayo, el Día de la Virgen de Fátima, este laico y un grupo de laicos cumplen 500 programas de emisiones radiales de un programa dedicado a la fe. Vamos a pedir que te presentes, nos digas tu familia, cómo está integrada, cuál es tu profesión y en qué estás trabajando actualmente. Sí, bueno, yo soy Pedro Romero, vecino acá de Saugil. En mi época laboral era ingeniero mecánico electricista, que trabajé en ese tiempo se llamaba la DECA, hoy la EXAPEM. Después me renuncié al cargo público y seguí en actividad privada comercial, y hacia ya más grande seguí con un taller de autos y también ejerciendo como profesor en el colegio acá en Saugil, donde ya me jubilé, así que hoy mi tarea actual es ser jubilado, vivir de la jubilación. Perdón, ¿qué colegio? Colegio Juan Cayetano Bianchi de acá de Saugil. ¿El colegio cuántos años tiene de existencia más o menos? ¿Quién lo comenzó? El colegio lo comenzó el padre Barros con mi mamá, tengo el orgullo de decir eso, y otros vecinos más allá en el año 60. Es toda una historia hermosa la del colegio, donde hubo varios años en que los profesores eran ad honorem absolutamente, y el primer año los alumnos tuvieron que rendir como alumnos libres de una secundaria de Andalgalá porque no se consiguieron las habilitaciones correspondientes. Así que esto es toda una historia. En ese colegio yo estudié hasta tercer año, que era lo que había cuando yo estudiaba, y después pasé a terminar la secundaria en Córdoba, donde continué en la universidad. Recuerdo esa historia de que se subían al tren a fines de año y se iban a rendir a Andalgalá para que pudieran pasar de curso. Ad honorem. Ad honorem, sí, toda la plantilla de profesores era ad honorem. Y eso duró por lo menos unos 6 años o 8 años. Y hubo un año en que el gobierno, no sé si nacional o provincial, mandó un dinero que quedó a criterio del rector del colegio para ser repartido, porque no eran salarios ni honorarios, sino era prácticamente un aporte. Y eso yo creo que fue la primera plata que se repartieron de alguna forma a los profesores. Y después al año siguiente sí ya se incorporó y ya empezaron a llegar sueldos. Qué lindo, la verdad que es un orgullo pertenecer a una institución así y que tenga ese nombre, ¿no? De don Juan Cayetano Bianchi, un personaje de aquellos, el padre acá en el pueblo. Sí, todos los pueblos de acá de Pomán tienen ¿cómo se dice? Un bienhechor importante en su historia. Me estoy acordando ahora de Siján, que lo tuvo el director Ovejero, que trazó calles, armó el pueblo. Mucho de eso hizo Bianchi acá unos años antes. Y antes de Bianchi estuvo un señor que se llama Santiago Renterías, también muy importante en la historia de nuestro pueblo. Todo eso en estos años está reverdeciéndose porque hay una camada nueva de gente que está haciendo historias, salieron libros históricos en estos pueblos. Es una cosa muy, muy bonita, está ocurriendo, digamos, en unos 10 o 20 años de esta parte. Pedro, ¿cómo comienza esta idea de un programa? Ahora no recuerdo si me dijiste que tenías hijos y estabas casado. Te pregunté hace rato, pero no recuerdo si lo dijiste. No dije nada. Sí, estoy casado desde el año 83. Tuvimos 4 hijos con mi señora, uno falleció. Y los 3, ahora que estamos, tenemos ya 2 profesionales universitarios, uno que está ahí prometiendo que se va a recibir este año. Tengo 3 nietos, así que bastante bien por ese lado. Uno de mis hijos, el mayor, es médico, está en Buenos Aires, promete volver a Catamarca. Y mi hija farmacéutica está en Córdoba ya con su propia familia, ¿no? ¿Y tu esposa se llama? Mi esposa se llama María Salas, conocida por Mónica Salas y más conocida ya entre los vecinos por Chicha. Pedro, el origen de este programa de radio, Mateando quiere también adherir a esta gran fiesta de los 500 programas, que no es fácil, para nada fácil llegar a 500 programas. Contanos cómo se llama y cómo nació este. Sí, allá por el año 2007 nos tocó estar, párroco era el padre Páez y estaba de vicario el padre Monjes. Y llegó la carta pastoral del obispo Miani del trienio, es decir, era la primera carta del trienio de preparación
para la celebración en el año 2010 del centenario de la diócesis. En esa carta pastoral invitaba a que los fieles utilicen los medios de comunicación para evangelizar. También incentivaba que las distintas actividades que pueda haber en las comunidades, como ser maestros, empresarios, agentes de cualquier tipo, policías, todos ellos, invitaba a que los laicos que estábamos cerca de la parroquia nos acerquemos y le preguntemos, decía exactamente la carta pastoral, la palabra que tienen para decirnos, y que teóricamente tendría que motivarnos a que nosotros tengamos una palabra para decirles a ellos, una palabra evangelizadora. Entonces, viendo eso, qué podíamos hacer con eso, motivados en ese desafío que nos presentaba Miani, es que sale la idea de hacer un programa de radio semanal, que hasta ahora es semanal. Y bueno, y arrancamos varias personas ahí, de las cuales algunas ahora ya no están. ¿Quiénes arrancaron? Me acuerdo, estaba Matilde Aguilera, estaba Martín Celaya, Mario Celaya, estaba Gómez. Sí, mi señora también nos ayudó, aunque no estuvo en la reunión de organización, pero después, en esos años no teníamos internet de disponibilidad acá en South Hill, así que teníamos que hacer una producción de un programa sobre documentos, lo hacíamos bajo la dirección del padre Monjes, que tomamos el libro del Catecismo de la Iglesia, tomamos cartas pastorales, me acuerdo que el año 98 posiblemente, 2008. Posiblemente ese año debe haber sido el año de San Pablo, o el 2009, que tratamos que fue un año que dedicaba a San Pablo, que tratamos de leer todas las cartas pastorales todas las cartas Paulinas. Claro, todas las cartas paulinas tenemos que leer, era un bloque interesante y más o menos fácil de producir porque claro, ya estaba decidido. Pero los otros temas nos exigían reuniones, trata para resumir, para ver, pero lo íbamos haciendo a pulmón así, y poco a poco se empezó a incorporar internet, básicamente. Al comienzo sacábamos algunas notas, las computadoras aparecieron primero, que nos permitían editar más rápido y todas esas cosas, y después ya con internet. Y hoy la producción es bastante más fácil porque tenemos un bloque del Papa Francisco, otro bloque que leemos el Evangelio con el comentario del obispo, otro bloque que se dedica a la semana del santoral, es decir, el santoral de la semana siguiente al programa, y después una recolección de noticias nacionales y diocesanas que las consideramos importantes, leemos y en eso se nos va la hora del programa. Y bueno, y lo tenemos, hemos logrado entre comillas, se ha logrado, podemos decir, por gracia en estos años ya de que en la radio nos tienen incorporados. Más allá de que en la radio, como en todos los pueblos, a veces hay actitudes políticas que interfieren en el funcionamiento libre de la radio transparente. En este caso no tenemos ningún problema, al contrario, nos podemos encontrar con el director de la radio en distintas situaciones y con el intendente, pero lo que es el programa tiene su propio prestigio y ahí no se toca, hay plena libertad, incluso a veces nos piden permiso, entre comillas, porque ellos necesitan el horario por alguna razón y nosotros modificamos un poco más tarde, un poco más temprano. Modificamos el horario, pero yo creo que es uno de los programas importantes de la radio, ¿no? ¿Por qué hablar de Dios o del Evangelio en una radio? ¿Por qué en la radio? Porque somos temerosos de los medios de comunicación, ¿no? Es cierto, hasta nosotros cuando tenés que armar notas, le cuesta a veces a los laicos, a los cristianos, largarse a hablar o dar testimonio de su fe, pero por vergüenza al micrófono, no por vergüenza de su fe. Pero, ¿por qué en este tiempo hablar de Dios en la radio? Y ese es un desafío. Y con los programas, mi experiencia propia me dice que es la perfecta oportunidad que Dios me dio para mantenerme en contacto, podemos decirlo. Porque no estoy seguro si no hubiera hecho este programa que yo haya tenido esa motivación y esos tiempos
para leer la documentación del Papa, para leer las comunicaciones de la Iglesia, para estar al tanto con el santoral. Todas esas cosas que poco a poco van formándome. Me voy dando cuenta, así que para mí es prácticamente un agradecimiento que tengo de que me tocó la varita y me tocó estar ahí y hoy tengo esta situación que de alguna forma me obligo a mí mismo a estar por lo menos un poco informado, si no demasiado, bueno, sí, un poco informado de las cosas que suceden en la iglesia, pero que quizás no es tan importante la información en sí, sino lo importante es de que cada vez que me toca leer un documento, cada vez que me toca pensar en el programa de radio, hay una conexión, hay una, ¿cómo podemos decir? Hay una relación que se establece entre el Señor y yo, porque ¿cómo podemos decir? Hay como un paso adelante en este caminar que el Señor nos propone, que Dios nos propone, que Cristo nos propuso, que Jesús nos está proponiendo cada día, cada tiempo. Y mi vida es tan embarullada como la de cualquiera, así que si no tuviera este programa, pienso que sería mucho, mucho más difícil o quizás nunca lo hubiera podido hacer. Así que es un agradecimiento que tengo de que me tocó y de que no sé de dónde salieron fuerza y salió claridad en mí para continuarlo, ¿no? Opciones pastorales que uno hace que a veces parecen para otros pérdidas de tiempo o uno a veces pierde el sentido de algunas cosas y decir, es Dios el que te tiene agarrado por ahí, a vos en primer lugar, después llegará a otros. Y en esto de estar agarrado de Dios, contaste una anécdota que me llamó la atención. ¿Siempre fuiste un laico comprometido, metido así en las cosas de Dios, en la iglesia, o fue algún momento que vino el Señor a tu puerta? No, bueno, tuve una juventud más o menos normal allá por la década del 70, del 80, donde todos queríamos arreglar el mundo, queríamos tomar el poder por medio de las armas, cualquier cosa, de todas esas cosas experimenté. No fui guerrillero, quiero aclarar, ¿no? Pero que simpatizaba y veía que el imperio nos dominaba y ese tipo de cosas. Pasó el tiempo, pasé por la universidad, después me hice me hice discípulo de un gurú hindú, donde ofrecía muchas cosas y hoy puedo decir aprendí muchas cosas. Después me caso y me hago totalmente materialista, por decirlo de alguna forma. Lo único que me interesaba era ganar plata, trabajar, ¿dónde voy a ganar más? Y esa era mi vida. Empezaron a salir los niños, yo me enojaba con mi señora porque se iba a misa, me dejaba a los chicos el horario de la misa, tenía que cuidar a estos niños chiquitos. Los domingos a la tarde que no teníamos niñera, esas cosas suceden. Así que bueno, fue así hasta que llegué a Sao Gil. En Sao Gil tuve la suerte de encontrarme con el padre Pepe que es muy interesante para conversar con él. Por supuesto conversábamos de política, conversábamos de economía. Al comienzo. El padre Pepe es el que conocemos nosotros, sí. Digamos, el padre José Díaz, el rector del santuario. Sí, él estuvo de vicario acá y tuve la suerte de relacionarme con él. En ese tiempo mi papá tenía mucho que ver, de alguna forma, ver con la parroquia, era como un aportante así de dinero, bienes para el cura, para el vicario. Siempre tenía el auto a disposición del cura. Así que ese tipo de relación hay. Y yo estaba acá y nos hicimos amigos. El padre Pepe, bueno, todos lo conocemos, es tremendamente comprador, muy buen, ¿cómo se llama esto que uno para conversar? Muy buen interlocutor sí. Para conversar con él, charlas muy, muy interesantes. Y me relacioné con él. Después que se va el padre Pepe, llega el padre Julio. Y algunas de las poquísimas veces que iba a misa lo escuché cantar y vi que él cantaba cuando terminaba de dar la comunión. Y eso ocurre más o menos unos 30 o 40 minutos después del inicio de la misa. Así que hubo un tiempo en que yo, claro, si la misa era a las 20 horas, a las 20:30 yo empezaba a caminar para la iglesia. A veces me quedaba en la puerta así mirando adentro hasta que empiece a cantar. Y me metí adentro de la iglesia para escucharlo cantar.
Lo escuchaba cantar y me volvía. Así debo haber estado 6 meses. Alguna vez ya me empecé a ir un poco antes, me empezó a gustar las homilías y de esa forma empecé a llegar. Y después, pero era como muy de afuera, yo lo tenía eso como una cosa, un placer espiritual del domingo a la tarde. Después llegó el padre Salas acá y por esos días llegó un dinero de Alemania, me acuerdo. Entonces él pidió en la iglesia, un día que yo estaba ahí, pidió gente que le ayude a administrar ese dinero porque había que hacer una obra civil acá en el pueblo, ahí a cargo de la parroquia, que era ahí en el tinglado. Entonces yo con toda mi soberbia voy y digo, mire padre, yo soy ingeniero, le puedo ayudar a ver el tema para ayudar a hacer las certificaciones que haya que hacer, todo eso. Sí, vení, no, bueno. Y ahí empecé a ir a reuniones, el padre Sala ya me invitaba muy seriamente a unas reuniones, asambleas parroquiales que hacía, reuniones de capacitación, ya empezó la cosa más formal. Y me empezó a interesar, mucho, empecé a relacionar mucho el catolicismo con lo que yo sabía de la religión hindú y empecé a descubrir una cosa que nunca lo había visto, que es a Jesús como nos marca la vida con las cosas que dice, con las cosas que hace. Hola, buenas tardes. Entonces, al Julio que vos te refieres al Julio Quiroga del Pino. Julio Quiroga del Pino, sí, él tuvimos la suerte o la gracia de tenerlo acá no sé si fue cura o fue vicario, pero estuvo en Saujil un par de años. Así que, bueno. Y así fue. Hablabas de esta unión, de esto que habías aprendido allá, hindú y Jesús, y este Jesús que te decía qué cosa. Y que era mucho más claro de verlo desde el corazón, que fue las cosas que me empezaron a ocurrir. Entendía mucho, era fácil lo que no se podía entender, como se llama, con la mente, podemos decirlo, de lo que decía Jesús, desde el corazón empecé a entender. Empecé a entender gracia, por esa época leí el libro Confesiones de San Agustín. Muy, muy clarito, las cosas que habla de la vida de las personas, de las situaciones diarias que pasamos. San Agustín es muy clarito, es muy bien eso, me estoy acordando ahora de algunas partes de ese libro y es tan claro de cómo Dios juega con nosotros, pero al mismo tiempo no es que juega con objetos, sino juega con personas. Sutilmente se comunica. Como decía alguien alguna vez escuché por ahí, Dios nos habla a través de la creación, nos habla a través de la gente, nos habla a través del sol, de las flores, de nuestra vida, de los vecinos que tenemos, nos habla y nos dice cosas. Si nosotros prestamos atención, ahí encontramos a Dios y vamos a poder tener esa relación. Y si no, no vemos nada también. Y así, esta historia que contas tan bonito, tan particular y que ayuda tanto laicado, esta mezcla de vida y tropezones y cosas y que Dios te va agarrando. ¿Sos parte del CODIPA? Sí, durante 3 o 4 años. Perdón, ¿qué es el CODIPA? El CODIPA es el Consejo Diocesano de Pastoral. Tiene 2 representantes por parroquia y creo que 2 más por cada institución que haya en Catamarca, que es un organismo de consulta o de consejo, como dice el nombre, para el obispo. No es ¿cómo se llama? No es que lo va a mandar al obispo a hacer nada, sino es consultivo. Es órgano consultivo, exactamente. Y sí, de acá de esta parroquia fui por lo menos unos 3 o 4 años, hasta que después el padre nombró a otras personas como que van a ser los delegados al CODIPA desde esta parroquia. Y fue también muy interesante toda esa etapa ahí de ir a escucharlo al obispo en directo y simultáneo, con los problemas, y escuchar a las otras personas, los otros hermanos que van ahí a hacer sus declaraciones. Toda una época, fueron unos años también muy interesantes para mí todo eso. ¿Cómo se llama el programa que cumple 500 emisiones? Nosotros vamos por el 120 y pico, una cosa así.
Y estamos felices, ¿no? Cuarta temporada, vos llevas la 12ª temporada más o menos. Me contabas que nació el programa, que el primer programa fue un 8 de julio de 2008. 2007. 2007. Eh, aparte de la canción, ¿por qué se llama así y qué querés dar con ese mensaje a la gente? ¿No? Porque no es simplemente, bueno, yo escucho mi voz en la radio, ¿no? Es algo más profundo, ¿no? A la familia de acá del pueblo. Sí, bueno, básicamente quisiera, y queremos todo que sea cosa de Dios, no sea como cosa nuestra. La audiencia, el programa que no sea un éxito de audiencia porque tiene muchos oyentes, sino que sea un éxito de conexión para uno, para dos, para los que Dios quiera que puedan escuchar esto. Y es evangelización, básicamente en esa intención de Monseñor Miani de que haya laicos que se ocupen de difundir el Evangelio, de difundir la buena noticia. Y nosotros hacíamos lo que podíamos y todavía seguimos haciendo lo que podemos, lo que consideramos que es mejor. Pero bueno, en realidad el rédito más grande que esperamos es ese, de que podamos ser herramienta nada más, porque si consideramos que cantidad de oyentes, si hacemos una medición, nos dará bien, nos dará mal, nunca lo hicimos, no sé, del programa, pero yo sé que el éxito del programa no pasa por ahí. El éxito para mí pasa por mí mismo. Yo realmente tengo mucho que agradecer a este programa, tengo mucho que agradecerle a Monseñor Miani, tengo mucho que agradecerle a Benedicto, al Papa Francisco por las cosas que pude leer, que dicen ellos, que enseñan ellos. Y mucho que agradecerle, por supuesto, a Monseñor Urbán, que hoy, aprovechando la tecnología, estas cositas tan suaves que son, que vos, Tomás, me incluiste en el grupo ese del obispo, que podemos recibir la voz de él todos los días, y que hoy, acá en Saugil, hay un par de grupitos que se retransmitimos ese audio, y yo sé que eso nos ayuda mucho más de lo que parece que ayuda. Si es como el caso mío, yo relaciono con mi caso, es mucho más que el hecho de recibir el audio, que a veces uno lo escucha y a veces lo escucha a la tarde y a veces no lo escuchamos y a veces lo escuchamos y no lo escuchamos. Es decir, lo escuchamos que suena, pero no lo atendemos. Hay una conexión con el obispo y esta mañana yo me estaba emocionando. Hoy es miércoles, ¿qué día es? 3. 2. Si escucharon el audio del obispo, yo me emocioné. Dice, disculpen, dice el obispo, que no le pude mandar antes. Y para mí fue una cosa, yo lo esperaba al audio ese para mandarle a la gente que yo se lo tengo que enviar acá en Saugil, eran las 8:30 de la mañana, no llegaba, y le pregunté al obispo por el mismo medio, por WhatsApp, le pregunté qué pasó con el audio. Y después a la 1 de la tarde dice, disculpen que no se los pude mandar porque estaba viajando. Realmente... fue como una respuesta también a vos, este requerimiento, ¿no? Y sí, realmente fue como emocionante. Y digo, es tan buena la tecnología para estos casos. Ahí está el pastor y nosotros, ovejas, que hasta le exigimos con toda la soberbia que puede ser, pero también quizás desde nuestra humildad, desde nuestra ignorancia, hacemos esta cosa. Y esas cosas suceden, ¿no? Suceden. Esta hermosa emoción de poder contar esto, decir, de que el pastor está y está presente y responde y que escuchabas el audio en medio del aeropuerto. Viste que yo siempre digo, para mí es adentro, ¿no? Que la masa no se fermenta por rating, ¿no? Se fermenta porque uno pone un poquito todos los días y Dios pone el incremento. Pedro, ¿cómo se lleva el taller con el compromiso laico? ¿Y qué le podés decir a los laicos que están ahí a un pasito de algo más, ¿no? De comprometer, si no se animan o no se animan a abrir esa puerta? Y el taller se llevaba bien, no hay demasiado problema. Más allá que alguna que otra vez vino alguien y me cargó un poquito que comía mucha hostia o esas cosas. Pero nada importante en ese sentido. Y muchas veces ese tipo de charla me daba pie para que empecemos a conversar, ¿no? Con gente, por supuesto, totalmente que puede ser creyente, pero que no iba a la iglesia y que hacía chiste con el tema, pero tampoco nunca me hacían cosas muy ofensivas, ni mucho menos. ¿Sí?
era eso en el taller. Y actualmente ya tengo cerrado el taller. Ahí tengo mis cajas de herramientas que sirven únicamente para mis propios autos. Así que, bueno, pero en esa época estaba y servía como cualquier cosa, como cualquier trabajo ahí que, bueno, estaba, a veces cobras más, a veces te va mejor, a veces te va peor. Pero bien, no había ninguna contradicción ni una cosa que tenía que ocultar nada, no, nada, estaba todo bien. Claro, el hecho de que podés trabajar en lo que sea y estar comprometido con Dios, digamos, eso, ¿no? Decir, ahora, ¿qué tenés que hacer ahora a las 20? Ahora a las 20 tenemos reunión de padres de catequistas. Vamos a ver, ya me deben estar empezando a juntar en la parroquia, así que ya vamos. Falta un ratito. Sí, ¿no? Y bueno, tenemos este año y me anoté ahí para ¿Vos das catequesis familiar? Claro, me reúno con los padres. Me siento limitado para estar con los niños. Así que le dije a los grupos de catequistas que si les hago falta o de alguna forma me anoten. Y bueno, así que me han encargado al grupo de padres de segundo año de comunión. Uno de los grupos que este año hay tres, creo que son, no, perdón, dos grupos de segunda comunión, dos grupos de padres, dos grupos de niños. Y uno de esos padres los atiendo yo en contacto con la maestra, con la catequista que le da a los niños. Y bueno, ahí la peleamos, hacemos la catequesis familiar acá en Saují, ¿no? Y ya para no molestarte más, la verdad que hermosa, más lo que hemos compartido personalmente que lo que pudimos grabar, digamos. Vos sabés que yo a vos te admiro, te quiero un montón por lo que haces. Hemos peleado codo a codo, ¿te acordás los homenajes a los ancestros y que veníamos reconociendo personajes en el pueblo? Pedro, así te la pregunto para que me respondas otra cosa. ¿Y a las 21 qué tenés hoy? ¿Por qué se juntan? Contame eso de atrás. Y eso yo creo que va a ser lo más importante que vamos a tener en nuestra comunidad en el año 2019, que es la celebración de los 150 años de la parroquia, que se van a hacer el 15 de julio del año 2019. ¿Qué se llamaba y se llama? Se llamaba Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, por esas cosas, que es una historia también muy de pueblo, pero muy linda, que se llama ahora Nuestra Señora de la Candelaria, o Virgen de la Candelaria. Todo tiene una historia y muy pueblerina, pero también muy linda. Algún día se va a contar seguro. Sí, ¿sabes? vos contarás en Color Esperanza y nosotros vendremos a hacerte el reportaje correspondiente porque sí, la verdad que es una historia muy linda. También la historia del Señor del Milagro y el padre Cayetano Bianchi y el terremoto. Sí, todas esas cosas son muy interesantes y más interesantes cuando uno las va profundizando porque empezamos a ver el corazón de la gente que participó ahí. Y actualmente tenemos otra bendición más. Se nos acopló en esto de hacer un documento con este motivo de los 150 años el profesor Alexis Luna, que es uno de los pocos vecinos de Saují que tiene publicaciones en libros. Es profesor de historia, es un hombre joven, debe tener 40 años, 38 años. Y hijo de una gran historiadora también. Hijo de Marisa Rumilla de Luna, que también tiene su propia publicación referida a Saugil. Él es cantante, es una familia de artistas, podemos decir. Bueno, pero tuvimos la suerte, es profesor en el IES, en el Instituto de Estudios Superiores que hay acá en Saugil. Y él con alumnos de él o de otras materias, todavía no sé bien, se están ocupando de hacer una investigación de alguna forma científica de la historia de la parroquia. Así que yo tengo mucha esperanza en que este documento que va a salir, que a lo mejor pueda ser un libro, allá por julio del 2019, sea realmente una referencia histórica de nuestra comunidad, algo que acá yo creo que en el interior de Catamarca está saliendo estos últimos 20 o 30 años, pero que fue una gran cosa que faltaba dentro del interior de Catamarca, la historia, riquísima historia que tenemos en cada pueblo, en cada villa, en cada familia, y que no se escribe, no estábamos acostumbrados a escribirla y a dejarla para inspiración y para identidad de todos los descendientes, ¿no? Bueno, sí, en todas estas historias, así, todo medio tomadas de distintos ángulos y sin una preparación muy precisa, se destaca o se destacó en este Color Esperanza, en nuestro programa radial Color Esperanza, como dijimos hace rato, Matilde Aguilera,
se destacó un señor Gómez, que fue el primer locutor que tuvimos, él era locutor profesional de la radio, y él nos dio la mano de arrancar, y nosotros que tartamudeábamos ahí al comienzo, hoy ya, gracias a Dios, ya la operadora de la radio me dice va, y yo empiezo a hablar. Claro. Ya es distinto. Pero en esos tiempos, este señor Gómez, que de Siján tuvo la gran disponibilidad de venir los domingos a ayudarnos en el programa. El director de ese tiempo, Claudio Rodríguez, hoy abogado acá en este pueblo, que nos abrió las puertas de la radio, director de la radio. El intendente, como todos sabrán, nosotros tenemos un intendente ya hace como 14 años, así que estaba intendente cuando arrancamos también. Mario Celaya, que todavía continúa conmigo, Martín, que también está yendo más o menos especialmente, pero va de acuerdo a cómo le permiten sus horarios. Una señora que se llama Lilian Díaz, mi esposa Mónica Salas, que también fue locutora, doña Ramonita, que también fue locutora, estaba viendo anoche también la señora Gringa Perea de Abán de Rincón, que también vino un par de veces a hacer locución. Participó mucha gente, yo seguramente me estoy olvidando de varios ahora, ¿no? Don Marito Celaya y su esposa son dos también comprometidos con la parroquia, ¿no? Sí, Rosita Celaya sí estuvo también varias veces en nuestro programa. Mario está todos los días y él, por ser ministro laico y por alguna vez que leí por ahí que corresponde que la persona, ¿cómo le puedo decir? Que sea, supongamos, un sacerdote el que lee el Evangelio o otra persona que ya conozca esto. Así que entre nosotros el Evangelio lo lee Mario, que es el ministro laico de hace muchos años acá en Saují. Así por esa razón él lee el Evangelio todos los días, si sintonizan el programa lo van a escuchar a Mario a las 9:30 leyendo el Evangelio. Y muchos otros así que nos han colaborado desde siempre. Siempre este programa fue como una carta de presentación donde todo el mundo decía que sí, siempre fue así. Alguna vez para hacer alguna reunión, para pedir un horario, para pedir un esfuerzo de la municipalidad, para pedir un cambio de horario de personal de la municipalidad para la radio, se lo hacíamos bajo el paraguas del programa, estaba como garantizada la aceptación de eso, ¿no? Mira qué bien. Muchísimas gracias, Pedro, por esta charla. Que Dios bendiga, Sí, que Dios bendiga el programa con la perseverancia, con mucha paz sobre ustedes y si Dios quiere, con la escucha en los otros, ¿no? Que Dios bendiga esa perseverancia con llegar a corazones y al corazón que le haga falta. Porque estas cosas son así, ¿no? Uno siembra y Dios decide cuándo, dónde va a dar fruto. Mateando les desea un excelente programa, el de los 500 del 13 de mayo. Mateando con la vida los acompaña y los felicita también. Bueno, sí, muchas gracias, especialmente en este caso que viene de Mateando, ¿no? De alguna forma, y para mí empieza a ser como una referencia. Algunas veces los escucho por internet. Y realmente esta última vez que te escuchaba vos sobre esta reflexión que hiciste sobre el 1 de mayo, el Día del Trabajador, realmente me impresionó, fue tan clarito que me acuerdo que ahí mismo nos comunicamos y te la pedí, tuviste la gentileza de pasármela, la pudimos pasar nosotros acá el domingo siguiente que pasó. Así que, bueno, muchas felicidades y felicitaciones a la gente mateando, sigan así, vamos a tratar de seguirlos escuchando y bueno, de alguna forma queremos ser, o por lo menos desde Color Esperanza, queremos llegar a toda la gente para que haya una referencia. Nosotros somos un pueblo cristiano, católico, mariano, acá en Catamarca, y muchas veces, a veces por dejadez, a veces por lo que fuere, no valorizamos esto y no nos dedicamos a esto, mejor dicho, que esto hace desarrollar nuestra identidad y de esa forma hace que hagamos cosas mejores. Una de las cosas, veo yo, de que atrasan a las comunidades es no tener desarrollado una identidad clara. Y nosotros tenemos demasiadas cosas para tener una muy buena identidad, acá en toda Catamarca. Pero a veces los catamarqueños somos lerdos en ese sentido y no la afirmamos, no la enseñamos a nuestros hijos. Y estas cosas, así como el programa Mateando, nuestro programa y tantas otras actividades que hay,
de tipo cultural o de tipo religioso nos marcan y nos guían ahí. Y son las que yo estoy seguro son las bases de un gran Catamarca que todos esperamos, ¿no? Muchísimas gracias y salud, felicidades. Saludos y felicidades también para ustedes allá en Mateando y para nosotros acá.